Llámame Javiernes y tengo el agrado de presentarte este nuevo material de Jaque de las Casillas, la continuidad de lo que es el Tratado General de Ajedrez y un vídeo que espero sea la piedra angular, el vídeo principal de todo el canal, en donde la intención es poder enseñar los rudimentos y dejar en claro lo que hay que hacer, las reglas, todo lo que se necesita para jugar correctamente una partida de ajedrez. Trataré de explicarte y de hacerlo de la manera más didáctica posible, de la manera más rápida posible. Y para ello recurro a este clásico que es el Tratado General de Ajedrez en su tomo 1, Los Rudimentos, de Roberto G. Grau, todo un clásico en serio de la literatura ajedrecística de todos los tiempos. Capítulo 1. Rudimentos. Reglas del juego y nociones preliminares. El ajedrez, su índole y su fin. El juego del ajedrez es un deporte intelectual. Hay en él lucha de ingenios y los elementos son las piezas o trebejos y el tablero. Las piezas se dividen en dos bandos, blancas y negras, iguales en fuerza e iguales en formación. Estas piezas se mueven según las convenciones del juego y el fin de las movidas, que se llaman más propiamente jugadas, es ganar el juego al adversario, lo que se logra llevando a su rey a una particular posición que se llama mate, el famoso jaque mate. Por su índole, el ajedrez es enteramente un juego de habilidad. El jugador más hábil vencerá siempre al menos hábil. Y esta habilidad, que es el órgano del juego, se desarrolla con la práctica y con el estudio, no habiendo casos en que la maestría haya sido alcanzada con la mera práctica ni con solo el estudio. En esto el ajedrez se asemeja a todo arte y toda ciencia. El fin de este libro es contribuir al desarrollo de la habilidad en el principiante. Enseñará a mover las piezas y a conducir el juego y espera lograr su propósito, a cuyo servicio pondrá un lenguaje claro y abundantes ejercicios. Sobre todo en este primer video, en este primer capítulo de Rudimentos, espero poder dejar en claro un testimonio y dejar una piedra angular, un video base para todo este canal, Jaque de las Casillas, con un legado importante en donde se aprenda realmente, en poco tiempo, a poder jugar de manera correcta una partida entera de ajedrez. Inicio con el tablero. El ajedrez se juega sobre un tablero cuadrado, compuesto de 8 hileras de 8 casillas cada una. Casillas que son de colores claro y oscuro alternativamente según se ve en esta imagen. Las 8 filas de casillas horizontales se llaman líneas o filas. Las 8 filas verticales de casillas se llaman columnas. El tablero, por lo tanto, tiene 64 casillas que forman 8 líneas o filas y 8 columnas. Llámese diagonales a cualquiera de los conjuntos de casillas de un mismo color que cruzan en línea recta el tablero, formando con las columnas y líneas un ángulo de 45 grados. Casillas inclinadas. Entre las diagonales, llámense grandes diagonales, las que comprenden 8 casillas, que son 2, saber las que cruzan el tablero partiendo de sus vértices. Aquí vemos una gran diagonal oscura y también podemos ver aquí la gran diagonal clara. Nota primordial: es importante que el principiante grabe bien en su imaginación estos términos, las columnas, líneas y diagonales, pues ellos explican claramente el movimiento de las piezas, también muchos detalles estratégicos del juego, según más adelante se verá. Importante la posición inicial del tablero. Al disponerse a jugar, el tablero se coloca de modo a que cada uno de los jugadores tenga a su derecha un rincón de casilla blanca. Aquí la vemos. Para el jugador de este lado, hacia su derecha, hacia su rincón, una casilla blanca. Lo mismo ocurrirá para el que se encuentre al otro lado.
Para el otro contendiente tendrá en un rincón a su derecha una casilla blanca. Esto es importantísimo. Y de esta manera el tablero se dispone suponiendo en esta imagen que arriba juegan las negras, en esta zona, y abajo las blancas. Pero fundamental el detalle de que cada uno de los jugadores tenga a su derecha un rincón de casilla blanca. No pueden faltar las piezas. Las piezas de ajedrez son 32, a saber, piezas de color claro, un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos, 8 peones. Piezas de color oscuro, un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos, 8 peones. Exactamente la misma cantidad para cada bando. Las piezas de color claro se indican como las blancas. Las piezas de color oscuro se indican como las negras. Y es importante aclarar de que para que el principiante o el aprendiz adquiera mayor profundidad en estos conocimientos, puede pausar el video, retroceder, adelantar y repetir cuantas veces necesite cada segmento de este video explicativo de cómo jugar al ajedrez, de este libro Tratado General de Ajedrez, precisamente de Roberto G. Grau, desde el tomo Rudimentos. Ahora hay que fijarse en la colocación de las piezas. Al iniciarse el juego, las piezas van colocadas sobre el tablero en la forma siguiente, de la manera en la que se está observando aquí en este tablero. Importante aclarar, 2 errores suele cometer el principiante en la colocación de las piezas. Primero, confundir la posición del alfil con el caballo. Y segundo, colocar la dama en lugar del rey y viceversa. Estas dificultades se vencen con 5 minutos de ejercicio. Bastará colocar la posición correctamente y, confundiendo las piezas, volver a colocarlas. Repitiendo esta operación 8 o 10 veces con rapidez creciente, el principiante eliminará toda duda posible sobre la colocación de las piezas. La dama, por ejemplo, y esto es un detalle importante, debe colocarse según se ve en el diagrama aquí presente, en la casilla de su color, en este caso a la izquierda del rey, tanto para las blancas como para las negras. La dama blanca va en casilla blanca y la dama negra en casilla negra. ¿Cómo marchan? ¿Cómo se mueven las piezas? Empecemos con el rey. Aquí lo vemos, el rey se mueve a cualquiera de las casillas inmediatas a la que ocupa y de a una casilla por vez. El rey negro puede moverse en esta imagen a cualquier casilla de su alrededor, las que están marcadas en verde. El rey blanco puede moverse a cualquiera de las casillas marcadas también en verde, las que se encuentran a su alrededor en este diagrama. Y de este movimiento resulta que el rey tiene 8 casillas donde moverse, en el caso del rey blanco, excepto cuando se halla en una casilla de las columnas o líneas externas del tablero, en cuya posición tiene solo 5 movimientos, como se ve aquí con el rey negro. Tiene a las 5 casillas marcadas en verde a su disposición. Cuando el rey ocupa uno de los 4 vértices del tablero, una de las 4 esquinas, tiene solo 3 movimientos, lógicamente. La dama. Sí, conocida también como la reina, pero sobre todo en términos ajedrecísticos se la nombra como la dama, que se mueve a cualquier casilla de la columna, fila o de las diagonales a que pertenece la casilla que ocupa o desde la casilla que ocupa. Cuantas casillas quiera puede moverse de a un turno, claro está. La dama puede moverse a cualquiera de las casillas señaladas en verde. Por ejemplo, puede ir de aquí, puede ir hasta aquí. Si querés, puede ir de aquí hasta aquí. De aquí puede venir hasta aquí. O de lo contrario, puede avanzar un lugar si quiere. O puede avanzar, qué sé yo, 3 casillas hacia adelante, 4 casillas hacia atrás, o una casilla hacia su derecha, o puede ir en diagonal 2, 3, 4, la cantidad de casillas que le permita la posición. No puede saltar, no puede pasar por encima de otra pieza la dama.
Esa es la esencia de su movimiento. Es la todopoderosa reina del tablero. Es la dama, la pieza más poderosa que tiene el ajedrez. Aquí está la torre. La torre que se puede mover a cualquier casilla de la fila o columna a que pertenece la casilla que ocupa. No puede moverse en diagonal. Solo va en forma horizontal y en forma vertical, barriendo el tablero sin poder saltar. Tiene que estar libre el camino, tienen que estar libres las casillas para que pueda moverse a cuantas casillas quiera, en este caso la torre, ya sea en vertical como en horizontal. Aquí la torre desde esta posición puede moverse a cualquiera de las casillas señaladas en verde, como lo observamos en este diagrama. Por ejemplo, puede moverse, si quiere, hacia adelante una casilla o dos. Tiene libre el camino. A sus costados, tanto a la derecha como a la izquierda, es de menester y de gusto el movimiento de la torre. Es discrecional siempre y cuando no tenga o una pieza amiga o una pieza enemiga enfrente. Retrocediendo la misma cosa. Puede venir una casilla, pueden ser dos, tres, hasta el borde mismo del tablero hacia abajo. No importa. La torre puede moverse cuantas casillas quiera, siempre y cuando no tenga una pieza amiga o enemiga en el camino, en forma horizontal y vertical. Es el turno del alfil. Como ven, el alfil puede moverse a cualquier casilla de las diagonales a que pertenece la casilla que ocupa. El alfil se mueve en diagonal con algunos detalles. Obsérvese que por su posición, el alfil es la única pieza que marcha siempre por casillas del mismo color. Como se ve en este diagrama, este alfil blanco va siempre por casillas negras. Un alfil que va por casillas blancas, por ejemplo, no puede atacar jamás directamente ni defender una casilla negra, y lo inverso pasa con un alfil que marcha por casillas negras, como es el caso de este alfil blanco que estamos observando. En este caso, este alfil puede moverse a cualquiera de las casillas marcadas en verde. Puede de repente ir cuantas casillas quiera para el frente, siempre y cuando no tenga piezas amigas o enemigas en el camino. Puede ir una casilla hacia arriba, dos, tres, cuatro casillas hacia arriba, yéndose hacia el vértice derecho, lo mismo hacia el vértice izquierdo. Puede ir una casilla, dos, tres. Depende de lo que se quiera utilizar y llevar adelante por parte del jugador que maneje, en este caso las piezas blancas, porque es un alfil blanco, pero que va por las casillas negras. Es importante que se entienda esta diferencia. Puede retroceder en diagonal, una casilla, dos, tres, en fin, a cualquiera de las casillas verdes ahí marcadas. Este alfil blanco puede moverse discrecionalmente siempre y cuando no tenga una pieza amiga o enemiga enfrente o en el camino. Importante observar también en este diagrama de inicio que al principio del juego, fíjense bien, cada jugador tiene dos alfiles. Cada bando posee dos alfiles, como aquí se observa y están marcados en color rojo, en rojo claro, un alfil que marcha por escaques o casillas claras o blancas y otro que va por las casillas oscuras o negras. Se ve claramente en este diagrama en el inicio, en la posición inicial de la partida en el ajedrez. Esto es muy importante para la estrategia del juego. Es el turno del corcel del caballo que marcha una casilla como torre y una como alfil, alejándose de la casilla de donde sale, o si querés hace el famoso movimiento en L en forma invertida, en forma recta, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. El caballo va de casilla negra a blanca y de casilla blanca a negra. Camina dos pasos, alejándose de la casilla en la que se halla y cambiando de color de casilla como se ve en este diagrama. Puede hacer la J hacia los costados, hacia su izquierda aquí puede hacer una J, hacia su derecha una L, pero es más fácil entender al caballo en su movimiento como una L. Aquí, en esta posición, este caballo negro puede ir a cualquiera de las casillas marcadas en verde. Eso implica que puede hacer el famoso movimiento de la L invertida, si va hacia arriba, por ejemplo, 1, 2 a la derecha. O podés hacer otra L invertida, 1, 2 hacia la izquierda. Si va a ir hacia uno de los costados, hace 1, 2 hacia abajo si querés. O si
te predispones 1, 2 hacia arriba. Desde esta posición, al costado izquierdo puede hacer 1, 2 arriba, 1, 2 abajo. Y por supuesto, 1, 2 hacia aquí, 1, 2 hacia acá. Esos son los saltos que puede dar este caballo específicamente en esta posición. Y cuando digo saltos es tal cual. La única pieza que puede saltar por sobre amigos y enemigos en el tablero es el caballo. Y una nota importante, conviene que el principiante observe cuidadosamente el movimiento del caballo y se ejercite en efectuarlo. Para ello puede parar, retroceder, ver, escuchar, analizar, internalizar cuantas veces quiera esta parte del video hasta que pueda dominar lo que significa y representa el movimiento del corcel, que insisto es la única pieza que puede saltar sobre amigas y enemigas, sobre trebejos amigos o sobre trebejos enemigos en el tablero. Toca a la que en teoría es la pieza más débil de todo el ajedrez, el peón. El peón avanza en la columna en que se haya colocado un paso adelante solamente y no puede retroceder nunca. Saliendo de su casilla inicial, o sea, la que le corresponde por la colocación de las piezas, puede avanzar según lo desee el jugador tanto 1 como 2 pasos, pero esto solo desde su casilla inicial. De otra manera, puedo decirlo, en su primera movida el peón puede avanzar a la casilla inmediata o a la siguiente de esa inmediata, en la misma columna en la que se halla. Después de este movimiento solo puede avanzar a la casilla inmediata de delante y siempre sin salir de la columna y de a una casilla por vez. En este diagrama el peón blanco de la izquierda puede ocupar una de las 2 casillas señaladas en verde. El peón negro puede adelantar un paso en su columna y el peón blanco de la derecha, que está más o menos cerca del rey blanco, puede avanzar un paso en la columna. Con un detalle, hay que recordar que las piezas negras están colocadas arriba y las blancas abajo en este diagrama, de modo que en los gráficos los avances del blanco van para arriba y los avances del negro para abajo. Hay un límite y hay una modificación de la marcha de las piezas, eso hemos notado. El movimiento de las piezas se desarrolla dentro del tablero. Las casillas correspondientes a las columnas, a las líneas o filas periféricas, las diagonales, son casillas terminales para la marcha posible de toda pieza, como se ha visto por los ejemplos que te he dado hasta el momento. No se puede ir más allá. Además, limitan los movimientos de las piezas 2 factores principales. Primero, pueden encontrar en su camino una pieza de su propio bando. En ese caso no es posible saltar sobre esa pieza ni ocupar su casilla. La casilla inmediata anterior es la casilla terminal de su marcha. Solo el caballo, como ya te lo comenté, puede saltar por arriba de las piezas de su bando y del bando adversario. En la posición del presente diagrama, el rey blanco no puede ir a las casillas en que están el alfil y la dama. No lo puede hacer. De los 5 movimientos que tendría este rey blanco, solo puede efectuar 3, los que están marcados, o puede ir a las casillas marcadas en verde. La dama está peor, no puede avanzar en la diagonal porque el alfil se lo impide. No puede avanzar en la columna porque el rey se lo impide. En la línea o fila en la que se encuentra esta dama blanca solo puede efectuar una movida porque el caballo le impide otros movimientos. Puede ir a esta casilla. La torre blanca puede avanzar en la columna solo un paso. El peón que está enfrente suyo, que es este marcado con verde, es el peón que le impide su marcha. El alfil blanco no puede retroceder en sus diagonales, pues el caballo y la dama se lo impiden. A causa del peón central, este mismo alfil en la gran diagonal puede avanzar solo un paso, hasta esta casilla. Una de las casillas a las que podría ir el caballo la está ocupando el rey, que es esta. El caballo puede ir a todas las casillas marcadas en verde, menos a la casilla en donde se encuentra el rey blanco. En cuanto a los peones, el que está delante de la torre, que es este, no puede avanzar porque otro peón, el que tiene delante, se lo impide, que es este. Los otros 2 peones pueden avanzar
un paso cada uno en estas casillas marcadas en rojo. Hay que fijarse ahora en este diagrama, porque en esta posición el alfil blanco no puede moverse, ni tampoco el caballo que ocupa una casilla blanca. De los dos que están ahí presentes en el tablero, de los dos caballos, digo, el rey solo tiene una movida y el peón que está delante del rey tampoco puede moverse. La excepción, bueno, el caballo, señores. El caballo hace la excepción de esta regla, como se puede ver en este diagrama. El caballo puede saltar sobre las piezas, pero la casilla a la que se dirija no debe estar ocupada por ninguna pieza de su bando. Aquí, por ejemplo, el caballo negro del rincón puede ocupar cualquiera de las dos casillas a las que puede ir, que serían esta y esta otra. A pesar de hallarse este caballo negro encerrado, supuestamente por la torre negra, el alfil negro y el peón negro. El otro caballo, el blanco, puede dirigirse a cualquiera de las casillas que le corresponden. Casillas que serían estas, todas las casillas marcadas en verde, a pesar del rey blanco y de la torre blanca. Solamente el peón blanco limita su movimiento, pues no puede ocupar esa casilla, a la cual, si no estuviese dicho peón blanco, este caballo blanco podría ir. En segundo lugar, puede encontrar también en su camino una pieza del bando contrario, y en este caso, no es posible pasar sobre ella. Pero la pieza que se mueve puede llegar hasta la casilla que ocupa la pieza contraria y tomar posesión de ella, con la excepción del peón que vamos a indicarlo más adelante. En este caso, la pieza movida debe ocupar la casilla de dicha pieza contraria, que debe ser retirada del tablero. A eso se le llama capturar, comer o ganar una pieza. En la posición del presente diagrama, jugando las blancas, acontece que la dama blanca, jugando en su columna, puede llegar hasta el peón que se le opone, hasta el peón contrario. En ese caso, la dama come el peón. La dama ocupa la posición del peón que debe ser retirado del tablero. La torre blanca, jugando en su columna, puede igualmente comer a la torre negra. El alfil blanco, jugando en la gran diagonal, puede comer el peón negro. Y finalmente, el caballo blanco puede ganar la dama o capturar el peón negro. En todos los casos, la pieza que gana debe ocupar la casilla en que estaba la pieza ganada. Ahora, si jugase el negro, la dama negra podría comer actuando en la columna el alfil y actuando en la diagonal el peón. La torre actuando en la columna podría ganar la torre blanca. Excepción, el caballo puede saltar, pero si la casilla a que va está ocupada por una pieza enemiga, la come, como se ha establecido para las otras piezas. En la posición que acabamos de presentar, ya hemos visto el caso del caballo blanco comiéndose o el peón negro o la dama negra. Podríamos llegar a la conclusión que cada pieza del juego del ajedrez captura de la manera en la que se mueve, con la excepción de los peones. Pero de eso ya hablaremos más adelante. En esta posición que se muestra en el diagrama, el caballo blanco que se halla en el rincón y está encerrado por la torre, el alfil y el caballo negro, puede saltar sobre esas piezas y ocupar las casillas que le corresponden aquí marcadas en verde. Por su parte, el caballo negro puede saltar a sí mismo a las 6 casillas que le corresponden en esta posición, a pesar de la torre y los peones que lo rodean. Uno de sus movimientos sería capturando el alfil. Esto suscita otro asunto tocante al movimiento de las piezas. ¿Cómo se toman las piezas? Como hemos estado viendo, las piezas comen o capturan según su propio movimiento, hace excepción el peón. Toda pieza menos el peón ataca las casillas a las que puede moverse, y cualquier pieza enemiga que se halle en una de ellas puede ser capturada. El jugador que efectúa una jugada así ha ganado una pieza al enemigo.
el que a su vez ha perdido una pieza. En todos los casos, la pieza ganada debe ser retirada del tablero y la pieza ganadora debe ocupar la casilla ocupada por aquella. Además, debe tenerse presente que comer no es obligatorio. El jugador puede efectuar en cualquier posición, cualquier jugada, siempre que sea reglamentaria. Profundizo con el peón. El peón no toma en el sentido de su movimiento. El peón toma, en cambio, a cualquier pieza enemiga situada en las columnas contiguas y en la casilla de esa pieza que corresponde a la línea delantera de la que ocupa, es decir, toma a las piezas enemigas como un alfil, pero avanzando un solo paso y siempre para adelante. En esta posición el peón blanco de la izquierda no puede comerle al negro de la casilla vecina, tampoco puede avanzar. El peón negro está en iguales condiciones, no puede adelantar ni comer. En la derecha, en cambio, el peón blanco puede comer al negro, si le corresponde jugar. Y si le correspondiese jugar al negro, el peón negro podría capturar al peón blanco. Otro ejemplo de esto se muestra en esta posición, en este diagrama. Porque en esta posición los 8 peones de la izquierda están inmovilizados. No pueden avanzar ni comer. Los 4 peones blancos detienen a los negros y viceversa. En la derecha, en cambio, si el blanco juega, puede comer el peón negro con cualquiera de sus 2 peones. Y si juega el negro, puede comer con su peón cualquiera de los 2 peones blancos. Por ejemplo, puede este peón capturar a este de esta forma. O también este otro peón blanco podría capturar de igual forma al peón negro que está en la línea superior. De esta manera. Si juega el negro, si le toca, puede comer con su peón cualquiera de los 2 peones blancos, por ejemplo, de esta manera o de esta otra. Depende de la elección del jugador que maneje las piezas negras. Resulta de esto que una pieza propia o enemiga, situada delante del peón en su misma columna, casilla inmediata, lo priva de movimiento sin poderla comer. En la posición de este diagrama no es posible mover ningún peón. Ninguno de ellos puede ni adelantar ni comer, ni los 4 peones blancos, ni ninguno de los 2 peones negros. Tomar al paso. Bueno, el peón goza de un privilegio especial en materia de captura de piezas enemigas. Si en una columna vecina el peón enemigo avanza 2 pasos, pero solo es en el caso de un peón enemigo, según tiene derecho a hacerlo en su primera movida después de esto, y nuestro peón está avanzado de modo que ataca la casilla intermedia, la casilla que salta a dicho peón, tenemos derecho a capturar ese peón al paso. La famosa captura al paso. El caso es muy sencillo. Tenemos derecho a tomar al paso a cualquier peón que, avanzando los 2 pasos a que tiene derecho en su primera movida, viene a colocarse en la misma línea de nuestro peón y en la columna inmediata. En caso de decidirse por esta jugada, se procede exactamente como si el peón hubiese avanzado un solo paso. Se retira el peón capturado del tablero y se coloca el peón que come en la casilla inmediatamente adelante de la columna a que pertenecía el peón ganado. Aquí un ejemplo en este diagrama. El peón blanco tiene derecho a avanzar 2 pasos porque está en su casilla inicial, pero al hacerlo debe pasar por la casilla blanca inmediata que está vulnerada por la acción del peón negro. El peón negro puede en este caso comer al peón blanco al pasar de la misma manera que lo comería si avanzase un solo paso. ¿Se entiende? Por ejemplo, mueven las blancas y deciden ir 2 pasos adelante, 1 y 2. Entonces, y solo de esta manera y de esta forma, el peón negro puede capturar al paso como si fuera que este peón blanco se movió una sola casilla y procede a la captura al paso de esta manera. Puedo insistir en el proceso de una captura al paso en la siguiente posición. El peón negro, supongamos, adelanta 2 pasos, 1 o 2 pasos, como es su derecho. En el inicio de su marcha, todos los peones pueden avanzar 1 o 2 pasos. El blanco procede como si el negro hubiese jugado un solo paso. Come el peón negro que retira del tablero de esta manera. Tomar al paso, como cualquier otro caso de comer una pieza, es un derecho que puede ejercerse o no. No hay obligatoriedad para que se pueda llevar adelante esto según convenga al jugador.
pero se entiende que ese derecho debe ejercerse en la primera jugada posterior y como contestación inmediata al avance del peón contrario. Pasada esa oportunidad, se habrá perdido ese derecho. El jaque. Hemos dicho cómo se capturan las piezas. Agregaremos ahora que el rey no puede ser capturado nunca, porque de producirse dicha captura significa que el bando al cual se le ha capturado el rey está en jaque mate y pierde la partida. Pero de acuerdo con lo establecido, la casilla en que se halla el rey y el rey mismo, por tanto, pueden ser atacados. La acción de poner una pieza en tal posición que ataque al rey se llama dar jaque al rey. Y cuando un jugador hace una jugada así, es costumbre anunciarlo diciendo jaque al rey o así simplemente jaque. Aunque de acuerdo al reglamento actual, esto no es obligatorio, lo de anunciar el jaque al rey. En este diagrama le toca a las blancas quienes atacan al rey negro dándole jaque, con el alfil de esta manera. Al atacar, el alfil blanco al rey negro lo pone en jaque. Jaque al rey. Del hecho que el rey no pueda ser capturado, pero sí atacado, se deriva la siguiente regla. El rey no puede permanecer ni ponerse en jaque, y un rey jaqueado debe evitar el ataque a la primera jugada. Por ende, esto nos lleva al siguiente axioma. Si la dama es la pieza más poderosa en el ajedrez, el rey es la pieza más importante. ¿Es esa una limitación efectiva al movimiento del rey? Pues no pudiendo ponerse en jaque, hay jugadas que, aun estando normalmente dentro de lo posible, no pueden efectuarse. En la posición del presente diagrama, el rey negro está en una casilla por la cual tiene 8 movimientos posibles, pero puede efectuar solo 3. No puede moverse a ninguna de las 3 casillas de la columna de la derecha, las marcadas en verde, porque la torre vulnera estas 3 casillas y no puede moverse. Y no puede moverse tampoco el rey negro a la casilla de arriba ni la de abajo, porque el caballo blanco vulnera esas 2 casillas mencionadas y aquí están marcadas también en verde. Solo puede moverse a una de las 3 casillas de la columna de la izquierda aquí marcadas en rojo. El mate. Como combinación de los 2 principios anteriores, puede acontecer que el rey esté atacado y, sin embargo, no pueda moverse. Esta situación es el mate, el famoso jaque mate. En tal situación la partida ha terminado. El jugador que ha puesto el rey contrario en mate ha ganado la partida. Con esto se ha dicho cuál es el fin que deben perseguir los jugadores en el ajedrez: dar mate al rey adversario. En la posición del presente diagrama, el rey negro está en mate. Lo ataca el alfil y no puede moverse porque las 2 casillas de la columna en que se halla, arriba y abajo, están vulneradas por el caballo blanco, y aquí aparecen marcadas en verde, y las 3 columnas vecinas están tomadas por la torre, también marcadas en verde. En esta posición el negro ha perdido. El rey negro está no solo en jaque, sino también en mate. El objeto de todas las jugadas y de todas las combinaciones es directa o indirectamente dar mate al rey adversario y evitar que lo reciba el propio. En general, no es común que se den mates. El jugador que comprende que su partida está irremediablemente perdida suele abandonar, y la costumbre en tales condiciones es inclinar el rey y decir la palabra abandono. Hay también circunstancias en que no es posible dar mate y circunstancias que hacen considerar la partida nula. En esos casos, la partida es tablas. El empate en el ajedrez, la partida tablas. El reglamento establece que la partida de ajedrez es tablas cuando el rey del jugador, el que le corresponde jugar, no se encuentra en jaque y le es imposible al jugador efectuar ninguna movida reglamentaria. Se habla del rey ahogado. Si en la posición del siguiente diagrama, me refiero a este diagrama, si aquí le tocara jugar al negro, la partida es tablas, pues el rey negro no está en jaque y no puede moverse. Sus peones, los peones negros, no pueden avanzar, no pueden comer y el rey no puede moverse sin caer en jaque. Esto se llama tablas por ahogado. Es el rey ahogado, en este caso, el rey de las negras. Además, la partida puede reclamarse tablas cuando el jugador demuestre que puede dar una serie perpetua de jaques al rey adversario. En el presente diagrama, el negro, si le tocase jugar, puede reclamar tablas.
en la partida, pues puede dar continuamente jaque al rey blanco, llevando al caballo a esta casilla y volviendo luego a la casilla inicial, que es esta. Y así indefinidamente. Fíjense, porque después de que el caballo se mueva a la casilla correspondiente, dando jaque, el rey solo podría venir, por ejemplo, a esta casilla. No podría ninguna de estas tres, porque la torre ejerce presión sobre ellas. Por lo tanto, indistintamente, si quiere en esta o en esta de las casillas, son las únicas a las cuales desde esta posición, desde esta casilla, este rey blanco puede moverse. Supongamos que venga a esta casilla, la de la izquierda. Ahí llega el jaque ya anunciado, el retorno del caballo negro a su casilla inicial, al principio del diagrama. Una vez más, el rey blanco no puede moverse ni aquí, ni aquí, ni aquí. Casillas marcadas en verde, controladas por esta torre. Y aquí, para las blancas, que este rey blanco se mueva a esta casilla de la esquina sería un error garrafal, porque le permitiría a las negras darle mate. Supongamos que el rey se mueva a esta casilla, entonces las negras traerían su torre hasta este lugar y le darían jaque mate. El rey blanco no tiene salida alguna, no puede capturar la torre, por más de que está dentro de su radio de movimiento y lo podría el rey blanco capturar al enemigo. Esta torre está protegida por el caballo, por lo tanto no se puede capturar a la torre. Tampoco puede moverse este rey blanco a esta casilla, que está controlada por el caballo. Ni puede moverse a esta otra casilla, porque la misma está controlada por la torre. Estamos hablando de un jaque mate. Por lo tanto, está claro que este rey a esta casilla no puede ir. Este rey blanco se viene hasta esta casilla y ahí se repite la acción, de vuelta al caballo negro, le da jaque y así sucesivamente, jaque perpetuo, lo que termina en tablas. Aquí tenemos la secuencia, el jaque del caballo negro, la escapada del rey blanco, de vuelta jaque por parte del caballo negro. Esto sería mate para las negras. Por lo tanto, el rey blanco debe ir a esta casilla y se repite el jaque del caballo negro, vuelve el rey blanco, vuelve el jaque y así sucesivamente. Ahora, volviendo al primer jaque del caballo negro, si el rey blanco viniera hasta esta otra casilla, la inmediatamente cercana hacia la derecha del rey blanco, la historia se repite con el jaque continuo por parte de las negras y su correspondiente caballo, ya que una vez que este caballo le da jaque al rey en esta posición, no solo le está dando jaque, sino que también este caballo le está protegiendo a la torre, lo que le impide a este rey blanco capturar a la torre. No lo puede hacer porque esta torre está protegida por el caballo negro. Entonces, volviendo a la secuencia de jugadas, también estamos hablando de un empate, las famosas tablas. Este es un caso de tablas por jaque continuo. Además, es automáticamente tablas una partida cuando queda un final de rey contra rey, o de rey contra rey y alfil, indistintamente a los colores, o de rey contra rey y caballo, insisto, indistintamente a los colores, porque no es posible dar mate con esas piezas y con estas características y con estas predisposiciones. Finalmente, la partida puede ser declarada tablas por decisión de los dos jugadores en caso que consideren su posición como incapaz de permitir esperar otro resultado. Dos movimientos extraordinarios. Primero, el enroque. Se ha convenido conceder al rey un recurso especial mediante una jugada que puede efectuar una sola vez en la partida. Consiste esa jugada en un movimiento combinado del rey y las torres que se denomina enroque y puede darse en cualquiera de los dos bandos. Para efectuarlo deben estar el rey y la torre en la primera línea y en sus casillas iniciales y no debe haber piezas entre ellos, como se da en esta posición tanto en el bando de las blancas como en el bando de las negras. Reitero, deben estar el rey y la torre en la primera línea, como ocurre en este diagrama, y no debe haber piezas entre ellos, aparte de que tienen que estar en sus casillas iniciales sin haberse movido todavía. Y se procede dando con el rey 2 pasos en dirección a la torre con que se va a enrocar. Si juegan las blancas en este diagrama, este rey blanco debe dar 1
o 2 pasos a su derecha o hacia la torre con la cual eligió el jugador de las blancas enrocar. En el caso de las negras, la misma cosa. Este rey negro puede elegir. Después se toma la torre y se la coloca al lado del rey en la misma línea pero saltando sobre él. Viene así la torre a pasar al otro lado del rey. Ambos movimientos son una sola jugada. En este caso, si le toca a las blancas, se produciría este enroque. Y si las negras deciden en su correspondiente turno también enrocarse, esta sería la jugada. En este caso, tanto en blancas como en negras, el rey se enrocó con la torre de su lado. Y si el rey se enroca con la torre del rey, que es la que tiene más cercana, el rey ocupará después del enroque la casilla original del caballo y la torre la casilla original del alfil. Volvamos a ver, enroque de las blancas, enroque de las negras. Ahora en esta posición vamos a hacer un cambio. En este diagrama, tanto la dama blanca como la dama negra están en otras posiciones y dejan más casillas libres entre los reyes y sus respectivas torres. Si el enroque con la torre de dama, la más lejana al rey, se produce, el rey ocupará la casilla original del alfil y la torre la casilla original de la dama. Como sucedería en este caso, enroque por parte de las blancas, enroque por parte de las negras. Se dan todas las condiciones. El rey y la torre en la primera línea, en sus casillas iniciales. No hay piezas entre ellos, ni el rey ni las torres se han movido todavía, entonces cualquiera de los enroques es posible. Por ejemplo, este por parte de las blancas y este por parte de las negras, o si querés, este por parte de las blancas y este enroque por parte de las negras. El enroque con la torre del rey se denomina enroque corto, que sería este en el caso de las blancas y este en el caso de las negras. El enroque con la torre de dama, que sería este en el caso de las blancas y este en el caso de las negras, se denomina enroque largo. Fijándonos en las piezas blancas, esta es la posición antes de enrocar en corto. El rey avanzó 2 pasos hacia la torre más cercana y la torre pasa a ocupar la casilla inmediata al rey saltando sobre este. Se produjo un enroque corto por parte de las blancas. Aquí agregamos una torre negra para que esté en conjunción con el rey negro y las piezas negras están sin enrocarse. Se va a producir un enroque largo. Y este es un ejemplo de la posición mirando las piezas negras en la que deben colocarse tanto el rey como la torre después del enroque con la torre de dama, el enroque largo en el caso de las negras. Para efectuar este movimiento se requiere, primero, que ni el rey ni la torre afectados por el enroque se hayan movido antes. Ambos deben hallarse en sus casillas iniciales y no haberse jugado antes. Segundo, que entre el rey y la torre no haya ninguna pieza propia ni contraria. En la posición del presente diagrama, el rey blanco no puede enrocar porque se lo impide el caballo blanco. El rey negro tampoco puede enrocar porque entre el rey y la torre está el alfil blanco. Sáquese el alfil y el caballo y ambos podrán enrocar. Tercer requerimiento, que el rey no esté en jaque. No es lícito rehuir un jaque enrocándose, no está permitido. Cuarto, que el rey no se ponga en jaque ni pase por una casilla en tales condiciones. En la posición del presente diagrama, el rey negro no puede enrocarse porque está en jaque, jaque que le da el caballo blanco. El rey blanco no puede enrocar largo porque va a caer en jaque. La causa es este alfil negro que se maneja por casillas oscuras. Y no puede enrocar en corto tampoco porque pasaría por el jaque de este alfil negro que se maneja por casillas claras. Este alfil negro de casillas claras vulnera la casilla contigua al rey por donde éste debe pasar para ocupar la posición del enroque. Ejercicios para dominar el enroque. A muchos principiantes suele resultarles complicado el movimiento del enroque. A quien así le suceda, le recomendamos que coloque el rey y las torres en sus posiciones iniciales y efectúe repetidas veces el enroque largo y repetidas veces el enroque corto, ya que se trata de una única jugada para cada bando. En este diagrama, por ejemplo, enroque corto para las blancas, enroque largo para las negras. O si querés, enroque largo para las blancas, enroque corto para las negras.
Indistintamente, la cuestión es practicar hasta tener bien asentadas las bases para esta jugada especial dentro del ajedrez. Segundo movimiento extraordinario: coronamiento del peón. Un peón puede, por sus sucesivos avances, llegar a la última línea del tablero. Si logra hacerlo, se dice que ese peón se corona y el jugador que corona uno de sus peones debe transformarlo inmediatamente en cualquier pieza de su color, excepto rey y peón. Este es uno de los recursos más comunes para acrecentar las propias fuerzas. En la posición del presente diagrama, si juega el blanco, puede avanzar un paso su peón y cambiarlo por una pieza. Si juega el negro, puede hacer lo mismo. Juegan las blancas, avanzan el peón y lo pueden coronar, sea en dama, torre, alfil o caballo. Lógicamente, y por regla general, salvo excepciones, uno elige la dama. Es el turno de las negras, que hacen lo mismo, pero con jaque incluido, ya que también eligen a la dama. En este diagrama se muestra la posición que quedaría tras la jugada del blanco avanzando su peón y respondiese el negro adelantando el suyo y ambos pidiesen dama, que habrían debido ocupar los peones con su avance. Un detalle: un jugador puede tener así 2 o más damas y lo mismo 3 o 4 alfiles, con lo que se dice que un peón puede transformarse en cualquier pieza, aunque el jugador tenga las que de salida le corresponden. Así, un jugador que conserva las 2 torres, al coronar un peón, puede pedir una nueva torre. La pieza más comúnmente pedida es la dama, porque es la más fuerte. La dama es la pieza más poderosa en el ajedrez. Ritmo del juego: cada jugador efectúa una jugada a la vez. Responde el adversario, contesta el jugador y así sucesivamente. Las jugadas se efectúan pues alternativamente, una a las blancas y una a las negras, y así hasta la terminación de la partida. La primera jugada, que se denomina la salida, deben efectuarla las blancas, y siendo la salida una ventaja, es costumbre sortear las piezas. Nota: el sorteo suele efectuarse así: se esconde en una mano un peón negro y en otra un peón blanco, y se dan a elegir al adversario las manos cerradas, correspondiéndole las piezas del color del peón que estuviese en la mano elegida. Con lo dicho, el principiante tiene todo lo necesario para aprender a mover las piezas con corrección. De esta manera concluye este tutorial básico para conocer con exactitud las reglas principales de movimiento, de captura y jugadas especiales que hacen al ajedrez para poder disputar precisamente una partida íntegra sin ningún tipo de inconvenientes.